Muy bien. Hoy vamos a contar con la colaboración de Rosana Boronelletti, que es psicóloga y vicepresidenta de Nubesma. Muchas gracias, Rosana, por colaborar con l'Associació de Comares de la Comunitat Valenciana. Son muchas las dudas y mucha la formación que hemos hecho las matronas intentando mejorar nuestra asistencia en un tema tan sensible como es la muerte perinatal. Rosana, como fundadora y vicepresidenta de Nubesma, colabora tanto en la atención a familias como en la formación a profesionales sensibilizados con las estrategias que mejoran la atención y cuidados en la muerte gestacional y perinatal. Y de esto mismo nos va a hablar hoy. Muchas gracias, Rosana, cuando quieras. Muchas gracias, Susi y Carolina, por haber contado conmigo. Y buenas tardes a todos y a todas las personas que vais a participar esta tarde en esta webinar. Bueno, como ha dicho Susi, hoy os voy a hablar de la atención y el cuidado en la muerte gestacional y perinatal. Para poder ayudar a alguien, primero que nada tenemos que saber por lo que está pasando, ¿no? Hay que entender lo que le ocurre para poder ayudarla. Por ejemplo, vosotros en el ámbito sanitario, cuando os llega un paciente, lo primero que hacéis pues, es leer la historia clínica, le preguntáis qué dolencias tiene o le mandáis algunas pruebas, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico, saber lo que le pasa y ayudarle. Bueno, pues en el duelo es lo mismo, ¿no? Lo primero hay que saber por lo que está pasando esa persona. Para ello me gustaría que primero hiciéramos una especie de ejercicio, ¿no? Que todos y todas pensáis, por ejemplo, en las 3 personas a las que más queréis. Y digo 3 personas porque es difícil escoger una. Y ahora, por ejemplo, escojamos todos a la persona que menor edad tiene. Bueno, pues imaginaros que mientras estamos hablando aquí, os suena el teléfono y os dicen que ha habido un grave accidente y que esa persona ha fallecido. Ya no vais a poder besar a esa persona, ni abrazarla, ni cuidarla. No vais a poder vivir ningún momento de vuestras vidas junto a ella. Aquí es donde empieza el camino del duelo. En el momento que recibimos la noticia. ¿Y qué es el duelo? Bueno, pues el duelo lo podemos definir como un proceso de adaptación normal. Es un proceso donde en primer momento tenemos que aceptar lo que nos ha pasado, la pérdida que hemos sufrido, e ir adaptándonos. Pero decimos que es normal porque solo el 10% de los duelos terminan convirtiéndose en duelos patológicos, derivando en una depresión o algo así. Pero en principio el 90% de los duelos los vamos a transitar de una manera normal. Y todas las personas que estamos aquí a lo largo de nuestra vida pasaremos por diferentes duelos. Y siempre es un duelo cuando la pérdida es significativa, pero no solo siempre es cuando fallece un ser querido, también puede ser la pérdida de una pareja, de una casa, por ejemplo, como ha ocurrido hace poco en Palma, y que dura un tiempo determinado. Tiene un principio y un fin, pero el tiempo no está establecido de forma rigurosa. Un doliente puede estar en duelo 6 meses, otro 8 meses, 1 año, 2 años. E implica dolor, como bien dice la palabra duelo, que proviene del griego dolus. Pero la pérdida de un ser querido será uno de los mayores estresores que pueda experimentar una persona. Y en particular la muerte de un hijo o de una hija, en todas las culturas, es considerada una de las peores pérdidas que podemos sufrir. Porque al final es un hecho antinatural, es una inversión de ese ciclo biológico esperado. ¿Y cómo pueden reaccionar los dolientes? ¿Con qué nos podemos encontrar nosotros en un primer momento? En cualquier tipo de duelo. Bueno, pues puede presentarse un duelo ausente, que la persona niegue lo ocurrido, un duelo inhibido, donde no pueda expresar esos sentimientos, un duelo retardado o congelado, que aparezca al tiempo de suceder el fallecimiento, o un duelo anticipado. Esto ocurre, por ejemplo, mucho cuando la persona que aún no ha fallecido va a fallecer, pero tiene un muy mal pronóstico, por ejemplo, con los bebés en UCI, cuando se sabe que va a terminar mal.
Entonces, muchas veces el doliente se anticipa y reacciona como si estuviera en duelo antes de la muerte. También pueden aparecer duelos múltiples, ¿no? Cuando se solapan diferentes pérdidas en un mismo momento. Y la persona puede reaccionar pues, en un estado de shock, con un embotamiento afectivo o con un bloqueo de las habilidades cognitivas. También se puede dar un desapego emotivo como mecanismo de defensa o una despersonalización, como si esto le estuviera ocurriendo a otra persona, o con reacciones histéricas, agresivas, ansiosas. Y por tanto aparecerán un montón de emociones diferentes en un proceso de duelo. Si bien la tristeza sería como la emoción primaria que se sucede siempre a una pérdida, pueden aparecer infinidad de emociones como el miedo, la ira, la frustración, la angustia, la culpabilidad, la desconexión, y todas ellas son normales. Y tenemos que conocer todas las manifestaciones normales del duelo para saber con lo que nos estamos encontrando, que es normal, ¿no? Y no patologizar un duelo. Aquí hemos dividido las manifestaciones en 4 áreas. En el área cognitiva, que sería todo que tiene que ver con dificultades de atención y concentración, pérdida de memoria, incredulidad, confusión, preocupación, pensamientos, imágenes recurrentes. Luego habría otro bloque que serían las afectivas, de todas estas emociones que estábamos hablando en la diapositiva anterior, ¿no? Que se puede sentir tristeza, apatía, angustia, ira. Luego habría una parte que son comunes en los duelos a nivel fisiológico, como un vacío en el estómago, palpitaciones, falta de aire, nudo en la garganta, dolor de la cabeza, alteraciones del sueño, de la alimentación. Y es importante conocerlas para que sepamos que se deben a un duelo y no a otra patología. Y luego otro bloque serían las conductuales, ¿no? Las debidas a cómo reaccionan en sus comportamientos los dolientes, ¿no? Pueden tener una conducta distraída, aislarse socialmente, por ejemplo, estar muy activos o todo lo contrario, ¿no? Estar con una hipoactividad o soñar con la persona fallecida, tener descontrol, olvido de las actividades que normalmente son cotidianas, habituales y que las hacemos de forma casi automática. Pero ahora vamos a centrarnos un poco más en lo que son el duelo por pérdidas gestacionales, perinatales o neonatales. ¿Cuántas familias pensáis que pueden haber en la Comunidad Valenciana que puedan pasar por este tipo de duelos? Bueno, pues teniendo en cuenta la media de los últimos años, al año en la Comunidad Valenciana hay más de 4.600 mujeres o parejas que deseaban ser padres o madres y perdieron a sus bebés. Y aquí no se ha contabilizado a aquellas mujeres que deciden interrumpir el embarazo porque no quieren ser madres. Sí que se tienen en cuenta las interrupciones legales del embarazo cuando una mamá y un papá quieren ser padres, pero tienen que interrumpirlo. Bueno, pues muchas de estas familias, de estas 4.600 familias al año, pasarán por el duelo de la pérdida de sus hijos. Ahora os voy a hablar de algunos testimonios para que veáis de primera mano, ¿no?, cómo al recibir la noticia han reaccionado algunas mamás, ¿no?, que han perdido a sus bebés. Por ejemplo, Noé, la mamá de Salva, que falleció en el parto, nos contaba que se despertó sola en el quirófano porque fue una cesárea al lado del anestesista, que no sabía lo que estaba pasando ni dónde estaba su hijo. Y que además, entonces, ante esa situación no solo entró en shock, sino que tuvo seguidamente un ataque de ansiedad, porque no había estado consciente en todo el proceso. Pili, la mamá de Andrea, que falleció a las 38 semanas, cuando fue a una revisión, iba sola y mientras le estaban haciendo la ecografía le dijeron que el corazón de Andrea había dejado de latir. Le preguntaron a continuación si se había ido sola y ella dijo que no, que estaba su marido en la sala de espera. Y entonces le preguntaron, ¿cómo se llama tu marido?, para ir a avisarlo. Y contestó, no me acuerdo. Aquí hubo un claro bloqueo cognitivo, ¿no? No podía ni acordarse del nombre de su marido. Ainhoa, por ejemplo, la mamá de Manel, nos contaba que sentía que el mundo se le derrumbaba encima suyo, ¿no?, pero que no creía las palabras o no quería creerlas.
era una negación, ¿no? No quería aceptar lo que estaba pasando, pero al tiempo tenía un dolor inmenso, ¿no? Que no lo podía ni explicar con palabras. La madre de Luis, que falleció a las 37 semanas de gestación, nos contaba que sentía un vacío enorme, frío, pero que no entendía nada, que no lloraba, que simplemente tomaba decisiones estilo robot, que no reaccionaba, ¿no? Estaba totalmente bloqueada. Una mamá que interrumpió el embarazo a las 10 semanas de gestación por incompatibilidad con la vida del bebé, nos contaba que cuando estaba en el hospital el personal médico sanitario solo quería que tomaran una decisión, que firmaran los papeles y que los eximiera, ¿no?, de toda responsabilidad. Y ella se sentía discriminada, expuesta, vulnerable, sola. Luego, en un grupo de apoyo, una mamá nos contaba un día que cuando le dieron la noticia se ponía como con dudas, sobre todo, dudas sobre el médico, sobre el ecógrafo. Le preguntaba si estaba seguro de que si su hijo estaba vivo, ¿no? De si el ecógrafo funcionaba bien o mal, ¿no? No entendía lo que estaba pasando. Otro testimonio que tenemos es, por ejemplo, este que decía que una mamá que tenía que haber ido antes al hospital, que ella notaba que el bebé no se movía igual, pero claro, como al final del embarazo dicen que se mueve menos. Aquí tenía un gran sentido de culpabilidad la madre, cuando realmente no tenía ninguna culpa. Otra mamá nos decía que durante el tiempo que estuvo en el hospital no lloró en todos esos días. ¿Y por qué? ¿Por qué no lloraba? Preguntaba, ¿no? Si ahora no podía parar de llorar. Estaba en estado de shock. Otra mamá que interrumpió el embarazo a las 21 semanas de gestación nos contaba que lo vivenciaba como si estuviera viendo una película, ¿no? Como que cuando saliera de allí no habría pasado nada, pero que a la vez se le helaba la sangre. Esta mamá, bueno, estaba sufriendo una despersonalización. Entonces, lo importante de estos testimonios es poder entender que nos podemos encontrar con un montón de reacciones diferentes y cuando sabemos con lo que nos podemos encontrar estaremos muchísimo más preparados para ello. Hay un vídeo sobre testimonios que grabamos desde Nubesma con testimonios de mamás y papás de todo el tiempo que estuvieron en el hospital o el centro sanitario desde el momento que les dan la noticia hasta que salen por la puerta. Son testimonios que os pueden ayudar mucho para entender realmente todas las carencias que ellos detectaron en el hospital y también todas aquellas cosas que vosotros y vosotras hacíais bien y a ellos les han ayudado en su proceso de duelo. También en este vídeo al final se hablan profesionales médicos sanitarios sobre las carencias de formación que a lo mejor hay o qué cosas hacen ellos en los hospitales, ¿no? Con qué recursos cuentan o con cuáles no. Yo creo que bueno, no lo hemos puesto aquí porque es un vídeo que dura más de 1 hora y se nos hubiera ido toda la webinar con él, pero yo pienso que os puede aportar muchísimo. ¿Y qué peculiaridades tienen los duelos gestacionales y perinatales respecto a otro tipo de duelos? Porque al final decíamos que eran procesos de adaptación normal, ¿no? Que todos vamos a pasar por ellos. ¿Por qué son tan diferentes estos duelos? Bueno, pues según los estudios que hay y la experiencia clínica, nos hemos dado cuenta que en estos duelos se suceden muchísimos factores de riesgo que pueden complicar el duelo y al tiempo carecen de bastantes factores protectores que faciliten que este duelo se transite de una manera normal. Aquí he recogido una tabla de factores de riesgo que puede suceder en cualquier tipo de duelo, pero he marcado en negrita sin tener en cuenta las características personales del doliente, porque claro, va a depender solo de la persona, de su personalidad o de cómo afronte el duelo. Las que coinciden en los duelos gestacionales y perinatales. Si os dais cuenta, hay muchísimos factores de riesgo
que pueden complicar el duelo. Ahora vamos a ir viéndolos uno por uno. Dentro de los factores de riesgo en el proceso de duelo por pérdidas gestacionales y perinatales, encontramos que los dolientes son madres o padres. Ellos, desde el primer momento en el que ven el predictor o en el ecógrafo les dicen que tiene latido su bebé, ya se sienten madres y padres, ya están teniendo ese rol. Ellos ya empiezan, las madres, a cuidarse, a proteger a ese bebé, a dejar de comer ciertos alimentos, a cambiar de vida. Ya son madres y padres. Luego, otro factor de riesgo en los duelos sería la corta edad de fallecido. Cuando la persona que fallece es una persona de mayor edad, es más esperado, ¿no? Cuando la persona que fallece es joven, es un factor de riesgo en el proceso de duelo. Luego, que la muerte sea repentina o imprevista. Podemos estar muchísimo más preparados ante una enfermedad grave que van diciéndonos que esa persona va a fallecer, o cuando es una persona, como decíamos, de mayor edad, que es esperada, pero cuando la muerte es repentina, un accidente de tráfico, en este caso, de repente están en una ecografía que van a ver si el bebé ha crecido, pesa más, y de repente te dicen que el bebé ha fallecido. Luego, es como opuesta completamente a las expectativas de una nueva vida. Ellos esperan vida y se encuentran con la muerte. Luego, además, otro factor de riesgo en los duelos es que la muerte sea traumática o percibida como tal. Muertes de asesinatos, violentas. Bueno, en las muertes gestacionales se percibe como una muerte traumática. Imaginaros que en vuestro seno hay un bebé vivo, lo estáis notando, se mueve, y de repente os dicen que está fallecido, que ha muerto, y que tenéis que dar a luz a un bebé muerto. O a lo mejor sucede que estáis en casa y empezáis a tener una pérdida de sangre y tenéis que dar a luz a solas, a lo mejor con vuestra pareja, pero sin saber lo que hacer, o en una ambulancia. Luego, además, otro factor de riesgo serían traumas añadidos, ¿no? Que no hablamos exactamente de lo que es la muerte, sino otros traumas, como por ejemplo cómo percibimos cuando se nos da la noticia, o en procesos de interrupciones legales del embarazo. Además de la muerte del bebé, tienen que pasar por un proceso que es muy duro. O, por ejemplo, cuando ya han dado a luz a su bebé muerto y llegan a casa y a lo mejor tienen una subida de leche, otro trauma añadido, ¿no? Porque a lo mejor no les han avisado. Luego, la muerte incierta, ¿no? También es un factor de riesgo cuando no vemos el cuerpo del doliente. Por ejemplo, cuando una persona se sabe que ha sido asesinada pero no se encuentra su cuerpo, o un pescador que se ha perdido el cuerpo en alta mar, ¿no? Eso sería una muerte incierta. Pues en ocasiones, en estos duelos también se produce una muerte incierta, porque a lo mejor no se le ha aconsejado a los papás que vieran el cuerpo o no lo han podido ver por el estado en shock en el que estaban. Entonces, al final, el ver a la persona fallecida sería como la primera fase para poder aceptar que ha fallecido, ¿no? El verlo. Luego, por ejemplo, la ausencia de ritos funerarios. Sabemos que en todas las culturas se realizan ritos funerarios, que es ese espacio y tiempo para que el doliente pueda ir aceptando poco a poco y pueda despedirse de su ser querido, además de estar rodeado de personas que lo apoyan, que entienden por lo que está pasando, que le permiten y le validan sus emociones y pensamientos. Pero en el caso de las muertes, sobre todo gestacionales, muchas veces no se tiene la oportunidad de realizar ese rito funerario, ¿no? Luego también cuando los duelos son desautorizados, y en este caso muchas veces lo son, ¿no? Decimos normalmente cuando hablamos de duelos gestacionales y perinatales que son desautorizados, porque muchas de las personas que tienen a su alrededor no lo entienden, ¿no? Quizá porque no hayan visto al bebé, no lo han conocido, y entonces no le dan valor a esa pérdida. Pero para los padres y madres, como decíamos al principio, han perdido un hijo.
ellos están sufriendo igual que si el niño hubiera tenido 3 años. En cambio, las personas de su alrededor no lo ven así, ¿no? Y a veces les animan a que tengan otros hijos rápido o minimizan su dolor, ¿no? Y esto es lo peor, ¿no? El no poder tener un apoyo social o familiar alrededor que autorice tu duelo. Y luego, incluso en ocasiones, son pérdidas inaceptables socialmente o estigmatizadas, como ocurre, por ejemplo, en las interrupciones legales del embarazo, ¿no? Que, bueno, pues no se aceptan y se juzga, se prejuzga a la mamá y al papá por haber tomado esas decisiones. También, como decíamos antes, un factor de riesgo es el poder tener pérdidas múltiples, ¿no? Porque además, en este tipo de pérdidas, además de perder al bebé en sí, pierdes el rol de madre y padre muchas veces, si no tienes hijos previos. Ya te sentías madre y padre y de repente ya no puedes ejercer de madre y de padre. O incluso a veces la posibilidad de serlo, no teniendo hijos y ya no tener posibilidad de serlo por edad, por algún problema físico que haya conllevado el parto. También se pierde el proyecto de familia. Es decir, que muchas veces coinciden pérdidas múltiples, duelos múltiples. También influye un factor de riesgo, sería los duelos previos no resueltos. Y en las pérdidas gestacionales perinatales nos podemos encontrar que han tenido otras pérdidas gestacionales anteriores y que no las hayan resuelto, o a lo mejor algún duelo de otras familias sin resolver. Y otro factor de riesgo serían las obligaciones múltiples. Imaginaros, ¿no? que llegan a casa y a lo mejor tienen que atender a otro bebé o a una persona que depende de ellos. O, por ejemplo, no sé si sabéis que antes de los 180 días de gestación, la madre no tiene derecho a la baja maternal y el padre no tiene derecho si no nace con vida. Es decir, que salen del hospital y tienen que ponerse a trabajar. Pues imaginaos, por ejemplo, una mamá que ha dado a luz a gemelos a los 179 días. Es que ni siquiera le dan el tiempo de la cuarentena para que se recupere físicamente y ya no decimos psicológicamente, ¿no? Y a trabajar. Y es una obligación difícil de llevar, ¿no? La reincorporación al mundo laboral cuando estás en pleno duelo por la pérdida de un hijo. Igual que veíamos los factores de riesgo, también hablamos de que hay algunos factores que nos protegen para que el duelo sea un proceso normal, ¿no? Y hay muchos que no vamos a poder cambiar, ¿no? Por ejemplo, las características relacionadas con el fallecido, pues no era viejo la persona fallecida y eso no lo vamos a poder evitar. O las características personales del doliente, ¿no? El doliente es como es y nosotros no vamos a poder hacer nada en ese momento para ayudarle a que sea un factor protector. O en las características de la enfermedad o la muerte, pues si ha sido repentina no podemos volver atrás. Pero sí que vamos a poder incidir mucho, mucho, y desde el principio, desde el primer momento que se da la noticia, en los aspectos relacionales, por eso los he subrayado. Ayuda muchísimo en los duelos que el doliente perciba apoyo tanto familiar como social, que, como decíamos, que se autorice su duelo, ¿no? Que pueda hablar con amigos y con familiares de lo que le ha pasado, de lo que siente, que pueda expresar su dolor y que le autoricen socialmente la pérdida. Todos estos factores ayudan muchísimo y nosotros vamos a poder hacer hincapié en ellos. ¿Y cómo vamos a poder hacer hincapié en ellos? Bueno, pues ayudando directamente a las familias que pasan por la pérdida de sus bebés desde el primer momento. ¿Cómo los ayudamos? Bueno, pues acercándonos a ellos, escuchándolos, acompañándolos, apoyándolos, reconociendo a su hijo, a su hija, a su nieto, porque a veces estarán los abuelos y ellos también han perdido a un nieto, autorizando su duelo, ayudándole a crear recuerdos, informándolos y no dejándolos solos. Os aseguro que en estos momentos la mayoría de familias que hacen alguna crítica, una de las que más se repite es que se sentían solos, que se sentían abandonados. Y todo esto haciéndolo
siendo sincero con vosotras mismas, que lo veremos luego al final. Porque si no lo somos, no vamos a poder hacer todo esto. Y nos vamos a acercar a los dolientes como, pues con bondad, con respeto, a ambos progenitores. Muchas veces nos olvidamos del papá, ¿no? Y el papá también ha perdido a un hijo. Al final, ¿cómo os acercaríais a alguien que está sufriendo, a alguien que ha perdido a un ser querido? Y escuchándolos, porque no todas las familias con las que nos vamos a encontrar ni todas las madres son iguales. Y para poder entender lo que necesitan, tenemos que escucharlos. Igual que conocéis su historia clínica, tenéis y sabéis los síntomas de un paciente, tenéis que conocer por todo lo que ha pasado, por lo que está viviendo, y la única forma de hacerlo es escuchándolos. Porque al final solo vamos a entender a las personas cuando somos capaces de ver las circunstancias que le rodean, la vida y las experiencias que ha tenido, qué recursos posee. Solo así vamos a comprender sus pensamientos, su comportamiento, sus palabras. Y escúchalos también para ayudarles. ¿Por qué? Porque escuchar a alguien es, para la persona que está en duelo, sería como el más profundo acto de sanación. Igual que hay fármacos que reducen el dolor físico, la escucha empática y activa ayuda a sobrellevar el dolor. Y también los podemos acompañar sin juzgar. Sino, primero se supone que los hemos escuchado y los hemos entendido. Si los entendemos, los juzgaremos menos, porque nos daremos cuenta que ellos son personas diferentes a nosotras, que ellos habrán tomado unas decisiones según sus valores, según sus creencias, según el momento que están viviendo. Entonces no podemos juzgar a una persona por las decisiones que tome o por cómo se comporte en un momento determinado. Porque al final nosotros no hemos pasado por eso. No hemos pasado por eso y no podemos comprender cómo, o no podemos saber lo que nosotros sentiríamos o lo que haríamos en ese momento. Luego, sin culpabilizar. Esto es muy importante porque yo siempre digo que la culpa es una de las emociones que suele acompañar a casi todos los procesos de duelo, sobre todo al principio. Por ejemplo, si a mí mañana por la mañana se me ocurre decirle a mi marido, cariño, baja por el pan, y de repente le atropella un camión, seguramente lo primero que me va a venir a la cabeza va a ser, ha sido culpa mía, si no le hubiera mandado a comprar el pan, no hubiera sucedido esto. Las mamás y sobre todo las mamás y también muchos papás, cuando pierden a sus bebés, una de las primeras emociones o emociones más fuertes que les aparece también es la culpabilidad, que qué podían haber hecho ellos. ¿Os acordáis en los testimonios que hemos puesto al principio, ¿no? Una mamá que decía tenía que haber ido antes al hospital, se estaba culpabilizando. Y nosotros a veces sin darnos cuenta podemos decir alguna frase que afiance más esa culpa. Y si esa culpa la afianzamos, luego es muchísimo más difícil de solventar. Porque la culpa en los procesos de duelo al final va a ir desapareciendo. Cuando nos damos cuenta de que la causa no hemos sido nosotros, ni el médico, que es algo que acompaña la vida, que toda vida tiene muerte y que es algo que tenemos que asimilarlo, hasta que llega ese momento, lo normal es o culpabilizarnos a nosotros o a otra persona. Luego, sin dar consejos inútiles, sin ser paternalista. Quizá lo que nos sirva a nosotras, a la otra persona no le sirva. Quizá lo que le haya servido a otra mamá que hemos tenido una experiencia con ella, a esta no le sirva. Por eso es tan importante escuchar y saber en qué les podemos ayudar. Y además porque hay frases que duelen como flechas. ¿No sabéis la cantidad de testimonios de familias que te repiten exactamente frases que les han dicho en el hospital? Ellas dicen que se queda como grabada a fuego, que pasan los años y aún recuerdan la frase que les dijeron, por ejemplo, cuando recibieron la noticia o cuando les dijeron algo determinado. Y también podemos acompañarlos en silencio, con un abrazo, con una mirada o con un gesto compasivo, pero sin pretender evitarles el dolor.
Cuando una persona está en duelo, le tiene que doler. No podemos intentar animarla, intentar que no sufra, va a sufrir y tenemos que estar ahí a su lado. Mira, recuerdo a una mamá, Marta, que tras dar a luz a su hija Alba, la tuvieron que intervenir a la nena porque tenía un problema de tráquea y a los 2 o 3 días estando en el hospital le intervinieron y cuando salió de la operación el cirujano y otro médico les llamaron, los acompañaron a la sala donde el personal médico tomaba café y de pie les dijeron que su hija no había podido superar la operación. Se marcharon de la sala y los dejaron allí. Ellos subieron a la habitación, como Marta se encontraba bien, dijo voy a pedir el alta voluntaria y nos vamos a casa. Mientras estaban recogiendo todo, dice que entró una enfermera y que solo les dio un abrazo. Y Marta me decía, pueden pasar años, que no sé cómo se llama la enfermera. Dice, pero si la veo, me acuerdo perfectamente de quién era, de lo que le había ayudado, ¿no? Ese simple abrazo. Ahora os voy a leer un pequeño texto que yo creo que ilustra muy bien esto. Dice, ¿cómo lo has consolado? ¿Qué le has dicho? Nada. ¿Qué? Pregunté confundido. No le he dicho nada, simplemente me he sentado a su lado. ¿No le has dicho nada? Negó con la cabeza. No, a veces la gente no necesita palabras, Elliot. A veces solo necesitan un espacio en el que sentir lo que tienen que sentir con alguien presente para recordarles que no están solos. Simplemente con estar a veces es suficiente. Y apóyalos con las decisiones que tomen, con respeto. Al final ellos son personas adultas, son ellos quienes tienen que tomar cualquier decisión, dejándoles que expresen su dolor como puedan o como sepan y validando sus emociones y pensamientos. Como veíamos al principio, todo es normal en un proceso de duelo y el ser humano necesita tener a un igual que esté validando lo que le sucede. Y en estos casos ya sienten ellos unas emociones tan intensas, tan vividas, emociones que a lo mejor jamás en la vida han sentido, que ya a ellos mismos les extraña. De hecho, yo, por ejemplo, muchas veces cuando vienen personas en la consulta, una de las primeras cosas que te dicen es que quieren que les digas si se están volviendo locos. Las emociones que tienen son tan intensas, nunca las habían sentido, que piensan que están en un pozo, que no van a salir de ahí, que se están volviendo locos. Y cuando les hablas de que todo lo que sienten es normal por todo lo que les ha pasado, bueno, pues entonces ya a partir de ahí pueden empezar a entender sus emociones y a dejar expresarlas de forma libremente, ¿no? Y reconoce a su hijo. Háblale de su hijo por su nombre. Es muy curioso que muchas veces cuando las mamás están embarazadas y van a hacerle una ecografía y a lo mejor para determinar el sexo y de repente, uy, es una nena, ¿qué nombre vas a poner? O cuando ya saben el nombre, mira, pues Andrea está creciendo muy bien, o mira cómo se mueve Antonio, pero de repente, cuando fallece el bebé, muchas veces se utiliza la terminología, bueno, el feto no tiene latido, o el feto es inviable, se cambia. Claro, para los bebés es un hijo. Yo entiendo que el personal médico sanitario está acostumbrado por su formación, por lo que ha leído, a utilizar determinados vocablos. Pero, por ejemplo, nosotros en psicología, cuando realizamos estudios sociológicos, hablamos mucho de sujetos, de individuos, pero nunca a una persona le decimos ese sujeto o ese individuo, ¿no? Permítele que hable de su bebé. Todo el mundo, cuando fallece alguien al que quiere, sobre todo al principio, habla muchísimo de esa persona y jamás le decimos a alguien que no hable de una persona que ha fallecido. Podemos incluso conocer a lo mejor a la madre de una persona que no la hemos conocido en vida porque su hija nos cuenta que su madre hacía así las lentejas
o le gustaba el color rojo, o le cosía ropa, y al final conoces un montón de cosas de esa persona y su nombre sin haberla conocido, porque no podemos permitir que esos padres hablen de sus hijos. Y si no sabemos su nombre, pregúntale o escúchale o dile el bebé. Y autoriza su duelo. Permíteles que se despidan de su hijo, respetando sus valores, las creencias y sobre todo junto a otros miembros de la familia. Como decíamos, también habrán abuelos que han perdido a sus nietos o hermanos a los que se les ha muerto un hermanito. Y a lo mejor el único espacio que tienen para despedirse es en el hospital. Y hay que permitir que los demás dolientes también se despidan, facilitándoles espacio, intimidad y tiempo. Intimidad, por ejemplo, cuando sabemos ya que una mamá va a dar a luz a su bebé muerto, ponerlo a lo mejor en una planta de maternidad donde hay otras mamás que dan a luz a sus bebés vivos, que estás escuchando llantos, felicitaciones, que sales de la habitación y te encuentras el pasillo lleno de flores. Imaginaros cómo se pueden sentir, ¿no? O a la hora de despedirse. Recuerdo a una mamá que me contaba que estando en la UCI, cuando desconectaron a su bebé, se lo pusieron en brazos para que se pudiera despedir, pero allí mismo en la UCI, y mientras ella se estaba despidiendo, habían unas enfermeras hablando de cómo habían pasado el fin de semana, que se habían ido de fiesta, ¿no? Y otras familias con sus bebés. Hay que darles un poco de intimidad y tiempo necesario. Ayúdales a crear recuerdos, ahora veremos cómo, cuáles, y proporcionarle información sobre todos sus derechos, sobre los recursos que pueden tener. Hay personas que pueden ser religiosas y necesitan enterrar en un cementerio a su hija como a cualquier otro familiar. Habrán personas que a lo mejor necesitan que entre un cura a darle la extrema unción. O habrán otras que necesitarán tirar sus cenizas en el mar. Hay que respetar cada uno, cómo quiera despedirse y lo que quiera hacer con su ser querido. Y ¿por qué decimos muchas veces que hay que facilitar ver a los bebés? Antes estamos diciendo porque si no podía ser una muerte incierta, ¿recordáis? Porque el no ver a la persona fallecida ya desde un primer momento te deja en incertidumbre, ¿no? Y es una forma, cuando lo ves, de aceptarlo mentalmente, de darte cuenta de que ha fallecido, de empezar a entender lo que está pasando. Y al final, muchas veces se actúa de forma paternalista o porque nosotros creemos que no le va a ir bien ver al bebé y a lo mejor no se le aconseja. O a veces en contra, se le aconseja demasiado repitiendo la información una y otra vez sin darle tiempo a que la persona la pueda procesar, porque hemos leído que es bueno que vean a sus bebés. Yo aquí os quería destacar unas cosas. He conocido muchísimas familias. No ha habido ninguna que viera a su bebé fallecido y que me dijera que se arrepentía de ello. Jamás. Incluso mamás que han visto a sus bebés de 8 semanas, de 10 semanas, de 20. Y jamás me he encontrado con ninguna que me dijera, guau, para mí fue un trauma o me sentí fatal. Al contrario. Y en cambio de muchas que decidieron no verlo, que además muchas conscientemente que lo han decidido se arrepienten. También hay otras que no, pero hay muchas que se arrepienten. Entonces, ¿cómo facilitar esto? Bueno, pues debemos aconsejar, pero no presionar, porque al final la decisión es suya. ¿Y cómo aconsejar? Despacio, con tiempo, con tranquilidad. A lo mejor en el mismo momento que da luz está en estado de shock y te dice que no, pero podemos repetirle la información después, decirle luego que puede verlo. Y cuando nos dicen que no, hay que escuchar sus motivos, hay que preguntarles por qué. Hay muchas madres que antes de ver a sus bebés, lo primero que se les pasa por la cabeza es, bueno, voy a ver a un ser inerte,
frío, muerto y tienen miedo. O tienen miedo de cómo va a ser físicamente. Se les puede ayudar, se les puede decir, bueno, si quieres te explico cómo es y decides con tranquilidad si quieres verlo. O a lo mejor hay otra que puede tener un motivo por el que no quiere verlo y estamos insistiendo. Recuerdo una mamá que tras salir del hospital me preguntaba, me decía que ella no había visto a sus gemelas y que le habían insistido mucho en el hospital y que en el hospital le decían que tenía que verlos, que era bueno para su duelo. Y entonces ella me preguntaba, ¿es cierto que va a ser bueno para mi duelo? Y yo le pregunté, ¿por qué motivo no querías ver tú a tus bebés? ¿Qué ocurría? Digo, ni es bueno ni es malo, es según la persona, tú por qué no querías verlos. Y ella me contaba que 2 meses o 3 antes de la muerte de sus bebés, se había encontrado a su padre muerto, se había suicidado. Claro, esa persona no estaba preparada, esa mujer, para ver a sus bebés y decidió no verlos, pero no le va a afectar en su proceso de duelo. Luego, por ejemplo, cuando tenemos que presentar a los bebés, hay que presentarlo como cualquier otro bebé. Recuerdo a Pili que contaba que ella al principio no quería ver a Andrea y el ginecólogo, que es un profesional increíble, muy bien la aconsejó despacio, tranquilamente. Cuando volvió a la habitación le dijo, Pili, tu hija es muy guapa, tienes que verla. Y la madre de Pili dijo, yo sí que quiero verla. Y entonces Pili dijo, yo también quiero verla. Cuando estaba en la habitación esperando a Andrea, aparecieron con un carrito de metal con la niña encima. Y lo primero que le vino a la cabeza fue decir, ¿no había una cuna para mi hija? Luego, pregúntale si quieren participar del cuidado del bebé fallecido. A veces en algunas culturas se encargan de las personas fallecidas, de lavarlas, de vestirlas. A lo mejor quieren participar de ese cuidado del bebé. Y al final vosotros sois los que vais a estar en ese momento con ellos. Y vuestras acciones, vuestras palabras son lo que va a motivar o no el contacto con el bebé. Y pensar que ese momento va a ser la única oportunidad en toda su vida que van a poder estar con su hijo, besarlo, fotografiarlo, despedirse. No van a tener otro momento en su vida para ello y no se puede volver atrás. Entonces, facilita y da tiempo. El tiempo es imprescindible. Si tienes tiempo, al final te viene a la cabeza lo que necesitas, sabes lo que quieres hacer. Y con intimidad, como decíamos. Recuerdo una mamá que me decía que cuando le presentaron a su bebé, a Joan, ella se le pasó por la cabeza hacerle una foto. Nadie le había dicho que podía hacerle fotos, pero que la habitación estaba llena de gente. Estaba el de la funeraria, entraba una enfermera, entraba un ginecólogo y ella pensó, van a decir que estoy loca, no le hago ninguna foto. Y luego se ha arrepentido porque no tiene ninguna foto de su bebé. Y ahora, con los años, ha superado su duelo, tiene más familia, ya dice, el único miedo que me da es que alguna vez me voy a olvidar de la cara de mi hijo. Si le hubieran dado tiempo, intimidad, no hubiera hecho falta ni siquiera aconsejarle. Y al final, las madres ven a sus bebés con ojos de amor y siempre, siempre los ven con un aspecto mejor de lo que esperaban. Y ahora vamos a hablar de los recuerdos. Seguramente muchísimas de vosotras en vuestros departamentos hagáis cajas de recuerdos, algunas muy bonitas, muy grandes, con muchas cosas. Yo siempre digo que al final lo importante es que te den cosas de tu hijo, de tu hija. Vas a tener en casa un montón de cosas, pañales sin usar, ropita que no se va a poner. Entonces, a lo mejor dar un arrullo sin gastar o una pinza sin estrenar
son cosas que les van a venir a la cabeza como, bueno, esto es otra cosa que no puede estrenar. Pero las huellas de sus hijos, el cordón, un mechón de pelo o un arrullo que haya arropado a su bebé, eso sí que son cosas de sus hijos. Y son los únicos recuerdos que van a tener. Esas cosas y todo el tiempo que estuvieron con el bebé, de las fotos, de los vídeos que tomaron. Cuando fallece alguna persona, sea quien sea, y somos una persona a la que le tenemos mucho apego, normalmente, instintivamente, nada más sucede la muerte, al poco tiempo necesitamos tener recuerdos suyos a nuestro lado. Seguro que conocéis a un montón de personas que a lo mejor ha fallecido su pareja y han cogido su anillo y se lo han puesto en la mano o se lo han colgado del cuello. O fallece una persona y no hay fotos en la casa de ninguna persona de la familia y de repente cogen una foto de esa persona y la ponen en un lugar importante de la casa. Es una necesidad que nos sale de dentro, el tener cosas físicas de las personas que han fallecido. Y normalmente cuando una persona ha convivido con nosotros tenemos muchos recuerdos físicos de ellos. Pero cuando un bebé solo ha estado con nosotros el tiempo de la gestación o unos días, no vamos a tener muchos recuerdos físicos de ellos. Por tanto, es importante recogerlos, pero siempre que sean cosas de sus hijos. Luego, además, también le podemos dar o completar a lo mejor la caja recuerdo con otras cosas. Pero lo importante sería, pues esto, una tarjeta certificado que aparezca el nombre del bebé, el peso, las huellas. ¿Y por qué recuerdos? ¿Por qué es importante que ellos salgan del hospital con recuerdos de sus hijos y de sus hijas? Porque estos van a ser facilitadores en su proceso de duelo. Porque al final serán un testimonio físico de que su hijo o su hija existió. Les van a servir para mostrárselo a otras personas y para que se reconozca que su bebé existió. Les dará la posibilidad de integrarlos en la historia familiar. Si en un futuro tienen a lo mejor otro hijo, poder decirle que tenía un hermanito. Les ayudará a recordarlo exactamente como era a través de las fotografías y los vídeos. No tendrán el miedo a perder la imagen que tienen en su memoria. Y facilitarles información, sobre todo, sobre sus derechos, de las alternativas que tienen, explicándoles los pasos a seguir con paciencia, como decíamos, repitiendo la información, dándoles tiempo para decidir. Y es importante explicarles los pasos a seguir. ¿Por qué? Imaginaros que estamos en un bosque y que nos ponen una venda en los ojos, pero que tenemos una persona que nos acompaña, que nos coge de la mano y nos va guiando. Vale, pero si esa misma persona que nos va guiando nos dice, dentro de un momento nos vamos a encontrar con unos matorrales, pero no pasa nada, aunque los notes en las piernas, o en 5 minutos vamos a acercarnos a un río, pero solo lo vamos a bordear, no vamos a acercarnos demasiado para no caernos, tendremos más tranquilidad, ¿no? Si tenemos esa información de los pasos a seguir, de la información de lo que va a acontecer después. Y es importante darles la información porque ellos están preparados para recibir a un bebé vivo y seguramente habrán hecho tutoriales, habrán leído un montón de información sobre qué hacer con el bebé cuando llega a casa, cómo puede ser la lactancia materna, habrán ido a clases de preparación para el parto, pero seguramente no van a tener ningún tipo de información de lo que se puede hacer o no, de los derechos o no que tienen cuando su bebé nace sin vida. Y siempre sabiendo que ellos son los que han de decidir. Mirad, esto es un poco toda la información que deberían tener los papás cuando salen del hospital. No siempre se tiene que dar toda la información del golpe, ni toda es importante que se la comuniquéis verbalmente, pero alguna de ellas sí que es muy importante. Por ejemplo, que el decirles que pueden conocer y despedirse de su hijo y recoger recuerdos es importante porque, como decíamos antes, no van a tener otro momento, no vamos a poder volver atrás, ni lo van a poder hacer cuando lleguen a casa.
y que sepan que pueden disponer de su cuerpo, independientemente de las semanas de gestación y de peso, aunque sea de 4 semanas, de 8, de 10, los papás pueden disponer del cuerpo de sus hijos a través de una funeraria. Explicarles también que si tienen un seguro de decesos, a veces el seguro de decesos de la madre cubre los gastos de la funeraria. Pero explicárselo, porque si no ellos a lo mejor se creen que les vais a dar a su pequeño bebé en una cajita. Que nunca se les ha muerto un hijo. Decirles que el entierro es obligatorio a partir de los 180 días de gestación, pero que si no, también lo pueden hacer. Informarles que si tiene menos de 180 días de gestación y el cuerpo se queda en el hospital, se trata como restos de anatomía patológica. No sabéis la cantidad de familias que han llegado a Nubesma y que les hemos ayudado a escribir una carta para poder recuperar el cuerpo porque no tenían ni idea de que a su hijo luego iba a tener este trato, ¿no? Y es muy duro. Luego, por ejemplo, a lo mejor hay papás que dicen, bueno, yo voy a donar el cuerpo de mi hijo, a lo mejor ellos son donantes de órganos, de sangre y lo tienen muy claro, pero también hay que explicarles, ¿no?, cómo es una donación, que a lo mejor luego la Facultad de Medicina decide no coger el cuerpo, para que no les sorprenda que luego cuando estén en casa les llamen y les digan, tenéis que venir a por el cuerpo de vuestro hijo, os tenéis que hacer cargo. Que también pueden pedir autopsia o necropsia. O, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la lactancia, hay que dar alternativas. Normalmente a casi todas las mamás se les da las pastillas para cortarles la leche, para que no tengan subida, ¿no? Y a lo mejor hay otras formas, ¿no? Como puede ser la inhibición fisiológica, se les puede explicar por si quieren tomar esa decisión de hacerlo así. O explicarles que pueden donar leche en un banco de leche. O también, como decíamos, explicar que a lo mejor, aunque sea el embarazo de pocas semanas, pueden tener una subida de leche. Luego, por ejemplo, los recursos también son importantes. Si en vuestros hospitales tenéis recursos psicológicos, si hay algún psicólogo que les pueda ayudar, ofrecérselo, pero también sabiendo con certeza que ese psicólogo está ahí en ese momento. No podemos ofrecer la ayuda psicológica y luego cuando te diga la madre o el padre, sí, necesitamos hablar con el psicólogo, decir, ay, no está. O que haya asociaciones, esto se le puede dar esta información para que ellos cuando lleguen a casa la tengan a mano, a través de trípticos o a través de algún tipo de información que se le dé a los familiares. Luego, por ejemplo, sus derechos, ¿no? Que aunque nazca que si nace con vida tienen derecho a escribirlo en el libro de familia, pero si no, no. Ellos saben qué se puede hacer con un niño cuando nace con vida, pero no cuando nace sin vida. Si tienen uno derecho a la baja maternal o paternal. Esta información la podéis tener, por ejemplo, en la guía de Nubesma, al final hay documentos que se pueden imprimir y dárselo a los padres para que cuando lleguen a casa tranquilamente los vean o dárselo a familiares, por ejemplo. Y es importante saber qué es lo que se hace a nivel documental también cuando un bebé nace sin vida, porque es diferente si es menor de 22 semanas o si es hasta las 26 semanas o de más de 180 días. A mí me gusta mucho un documento que tienen en el Hospital Peset, que está adaptado teniendo en cuenta, empatizando, ¿no?, con los papás y las mamás, que cuando el bebé fallece antes de los 180 días, hacen una declaración y parte de alumbramiento de un bebé nacido sin vida, pero donde consta, además del nombre del facultativo y la hora que nació, pues el nombre y el DNI de la madre y del padre, y que ponen que otorgan el nombre al bebé y ponen el nombre del bebé. Esto es muy importante para los padres, porque si nace sin vida no lo pueden registrar, si nace, perdón, sin vida no lo pueden registrar en el registro civil, no van a tener un documento de ello. Y si nace antes de los 180 días, tampoco. Entonces es importante. También algo que tenemos que saber es que va a cambiar mucho si nace con vida y fallece independientemente de las semanas de gestación.
Muchas veces nace un bebé que a lo mejor tiene 22 semanas o 20 semanas que dicen, bueno, es que no va a poder sobrevivir, ¿no? Y directamente ponen que ha nacido sin vida. Esto tiene unas repercusiones muy importantes para el papá y para la mamá. ¿Por qué? Porque aunque esté un segundo el bebé y fallezca, si rellenamos como que ha nacido y ha fallecido, van a tener derecho a la inscripción en el libro de familia y también van a tener ambos progenitores derecho a la baja maternal y paternal. De lo contrario, no. De lo contrario, solo va a tener derecho a la baja maternal si el bebé fallece después de los 180 días de gestación. Y en muchos casos nace el bebé con vida y fallece en el momento y directamente se registra como un bebé fallecido. Y tiene grandes repercusiones. Y cuando se van a casa, se van a ir con los brazos vacíos. No los dejéis solos. Cuando tú te vas a casa con un bebé vivo, tienes gente a la que preguntar, gente que te aconseja, puedes tener una hermana o tu madre, ¿qué hago ahora si es el primero? Cuando te vas a casa con los brazos vacíos, no sabes qué hacer, no sabes a quién preguntar. La gente que te rodea muchas veces no puede ayudarte porque no sabe. No les dejéis solos, darles información sobre asociaciones, sobre recursos. Nosotros estamos, Nubesma, en la Comunidad Valenciana y aún así atendemos por teléfono, nos llamen de donde nos llamen, para poder darles el contacto de otras asociaciones cerca de sus localidades. Darles una cita. Muchas veces la mamá da a luz y luego no hay un seguimiento. O llámalos por teléfono para ver cómo se encuentran. A veces nos llega ya desde atención primaria porque a lo mejor algún médico ha visto que esta persona estaba mal, que estaba en duelo y entonces les ha dado nuestro contacto, pero desde el hospital a lo mejor no se les ha dicho nada. No os olvidéis de ellos. Y además de todo esto, de todo lo que hemos hablado, además esto hay que hacerlo siendo sinceros con vosotros mismos. Porque al final no vamos a poder rescatar a alguien si no tenemos herramientas que nos ayuden para ello. Si nosotros no sabemos muy bien la teoría, pero no tenemos otras herramientas, difícilmente vamos a poder ayudar a estas familias. Por eso tenemos que ser sinceros y preguntarnos, ¿estoy preparada? ¿Soy la persona más adecuada? ¿En qué momento estoy? Si estás preparada, estás en un buen momento y es la persona adecuada, vas a poder ayudarlos y podrás actuar bien. Si no estás preparada o no eres la persona adecuada o estás en un momento inadecuado, va a ser como una losa sobre ti. No te va a permitir ayudarles, te vas a llevar a casa el problema. ¿Qué va a hacer grande la losa? Pues la falta de formación e información, la falta de entrenamiento profesional. ¿Cómo seáis? Hay que conocernos a nosotros mismos, saber cómo somos. Si yo soy una persona, por ejemplo, paternalista o directiva, si soy consciente de ello, ante un papá y una mamá, pues intentaré no ser paternalista y darle todas las opciones porque soy consciente de que les daría a lo mejor un consejo y que no debo darles consejos. Cuando a lo mejor sabemos que somos excesivamente responsables o que somos indiferentes ante el sufrimiento de otras personas, que no nos afecta, que vamos a hacer nuestro trabajo, saber cómo somos y decir, pues no estoy preparado, yo no soy la persona adecuada para tratar esto. Y a veces tenemos formación, tenemos información, tenemos entrenamiento y somos personas que hemos trabajado, nos hemos analizado y sabemos que podemos hacer el trabajo, pero estamos en un momento inadecuado. Por ejemplo, si estás en duelo, os aseguro que da lo mismo que sepáis a tratar a cualquier persona en duelo, que estéis súper formados, que os dediquéis a eso. Si tú en un momento determinado estás en duelo, es que ni siquiera puedes nombrar la palabra muerte o alguna parecida porque empiezas a llorar, porque sale tu duelo. Hay que ser consciente de eso. Y también a veces podemos estar cuestionándonos nuestro sentido de la vida, nuestras creencias, o nos podemos sobreimplicar, porque a lo mejor tenemos una hija o una hermana que está embarazada y
sabemos que no estamos en el mejor momento para ayudar a esa familia, porque no podemos, o nos sobreidentificamos porque nosotros mismos a lo mejor podemos estar embarazadas, o estamos en un momento de estrés, de agotamiento físico. Todo esto van a ser granos y granos que van a hacer cada vez más grande la piedra. En cambio, si tenemos una gran mochila, con formación e información, con entrenamiento profesional, con grupos de apoyo que podemos gestionar nosotras mismas en el hospital. Podéis hacer grupos entre vosotras, entre el equipo médico sanitario, las enfermeras, las matronas, cuando sucede algo así, para afrontar, para hablar de lo que sentís, de qué os ha surgido a vosotros, qué emociones, qué sentimientos, cómo os habéis sentido. Luego también, por ejemplo, la autoconsciencia, que decíamos, saber cómo uno es, ¿no? Y en qué momento se encuentra. Para ello hay que hacer la autorreflexión. Tenemos que cuidarnos, y cuidarnos es, además de nuestro trabajo, tenéis un trabajo muy difícil. Hay que cuidarse a nivel personal y tener también nuestros tiempos, o dedicarnos a hacer deporte, o como digo yo muchas veces, a mimarnos, ¿no? Tenemos que encontrar también ese espacio para mimarnos nosotras y nosotros. Y estar en un estado emocional equilibrado, igual que tener creencias firmes y un sentido de la vida. Es cuando una persona tiene un sentido de la vida, a lo mejor de voluntad, de ayudar al prójimo, eso ayuda muchísimo. Cuando nosotros nos tambaleamos y no sabemos en qué momento estamos, ni en lo que queremos, ni qué hacemos en este mundo, difícilmente vamos a poder ayudar a otras personas. Porque al final de todo, con vuestros gestos, vuestras palabras, escucha y bondad, es como vais a ayudar a las madres, padres y al entorno familiar a afrontar la pérdida de sus bebés. Y cuidando bien y cuidándoos bien, encontraréis en vuestro trabajo lleno de significado, satisfacción personal, y tendréis también una oportunidad de crecimiento personal y enriquecimiento existencial. Y porque cuando se da una vida, por corta que sea, merece ser respetada y atendida cuando llega a su fin. Bueno, daros las gracias a todos por escucharme así de esta forma tan direccional, pero sois muchos y no se podía hacer tampoco una jornada en la que estuviéramos participando de forma bidireccional, pero ahora sí, como Carolina estaba diciendo, podéis ir haciendo preguntas. Esta presentación se la dejaré en PDF también a Carolina para que os la pueda hacer llegar, porque al final de la misma os he puesto también bibliografía, artículos, estudios, guías, protocolos que os pueden servir por si alguno de vosotros o alguna queréis profundizar en estos temas. De la bibliografía que hay, muchas las he intentado poner con enlaces para que fuerais directamente a ella y así no tener que buscarlas. Y luego, por ejemplo, los trabajos de fin de grado también se los puedo pasar a Carolina porque son más difíciles de encontrar en internet. Le compartiré una carpeta que tengo también con algo de bibliografía de la que hay aquí para que os lo pueda pasar. Aquí también aparece el vídeo del que os he hablado en la presentación de las familias y de personal de matronas y ginecólogos, que creo que os puede ayudar mucho. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y cuando quiera Carolina. Muchísimas gracias. A mí me ha encantado la presentación y supongo que igual que a mí, que no me ha dejado en absoluto indiferente y te hace reflexionar de las veces que te has tenido que enfrentar a una muerte perinatal y sobre todo cómo hemos tenido que ir aprendiendo más las que tenemos canas, como hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha porque carecíamos de formación de pregrado y nos hemos tenido que ir buscando la vida. Y yo por experiencia en nuestro servicio creo que desde que hicimos el primer protocolo, creo recordar en el 2017,
creo que mis compañeras estarán de acuerdo conmigo, hay por aquí unas cuantas. La elaboración del protocolo nos ha servido para sensibilizarnos y de alguna manera saber mejor cómo teníamos que actuar, porque ha sido elaborar el protocolo, ponerlo en funcionamiento, hicimos sesiones formativas para todo el equipo y de alguna manera se ha normalizado la atención cuando tenemos una muerte perinatal. Así que yo creo que cada vez son más los paritorios que tienen protocolos de atención a la muerte y al duelo perinatal, pero los que no lo tengan, hace mucha falta, primero para las familias que están pasando por este momento, pero también para los profesionales. Y bueno, ya dejo paso a ver si alguna persona quiere hacer alguna pregunta o comentar alguna cosa. ¿Marian? Hola. Hola. Como recordar, bueno, decir que es un placer estar con vosotras, que me gustan mucho vuestros webinars y agradecerle a la ponente. Ha habido momentos que me han entristecido mucho, ha habido momentos, como dice Carolina, en las que vamos canas, recuerdas mujeres, recuerdas momentos y como dice Carolina, el formarte por lo menos te da esa tranquilidad de decir que puedo hacer algo hacia esa mamá, hacia ese papá que han perdido a ese bebé que tanto querían. Entonces, yo tenía una pregunta y ya lo hago obstetricia, pero quería preguntar, cuando esos papás han perdido ese bebé tan esperado, ¿qué se aconseja él? ¿Que busquen un embarazo después de que haya pasado su duelo? ¿Que sean ellos los que tomen la decisión? Porque siempre estaba el decir de que un roto... obviamente un hijo nunca sustituye a otro hijo, pero parece que hay mamás que querían quedarse embarazadas ya como para mitigar ese dolor y no daban tiempo a separar un embarazo que no ha ido bien con otro embarazo que no tiene por qué ir mal. Y la cuestión de los nombres, es decir, yo recuerdo pues una mamá que quería poner el mismo nombre del bebé fallecido. Entonces, ¿cómo trabajar eso? Muchas gracias, María. Mira, a tu primera pregunta, has dicho algo clave, aconsejar. Es que yo creo que no debemos aconsejar. Cada mamá, cada papá, cada familia es un mundo. Cada uno va a estar preparado, habrán algunos que estarán preparados muy pronto y habrán otros que no estarán tan preparados. Entonces, al final, lo que hay que hacer es acompañar y entender. ¿Por qué muchas mamás, en cuanto pierden a un bebé, el primer mes y el segundo mes, quieren quedarse embarazadas corriendo? Yo esto lo he visto muchas veces en la asociación y es porque realmente su cuerpo está cargado de hormonas y físicamente están preparadas para acoger un bebé. Entonces, al final, es también algo muy físico lo que les sale, ¿no? Tienen esa ansia, pero estas mismas mamás, cuando pasa 2 meses, te dicen, madre mía, menos mal que no he tenido un bebé, porque llevaba cesárea, porque no estaba preparada. Entonces, al final, lo que hay que hacer es informar y informar. A lo mejor ahora necesitas tener un bebé en tus brazos, es normal, tu cuerpo está preparado físicamente para coger un bebé, pero quizás es mejor que primero te cuides un poco, que resuelvas, que afrontes el duelo de tu hijo porque has perdido a un hijo. Luego nos podemos encontrar casos con mamás que no están en el duelo de sus hijos, por ejemplo, porque para ellas era un embrión, también puede ser, por ejemplo. Y entonces pues no hay ningún problema, porque realmente no tienen que hacer ningún duelo. Hay que escucharles para saber si realmente están pasando por una pérdida o no están pasando, si realmente por qué quieren enseguida tener otro hijo. Igual que lo que comentabas de los nombres. Normalmente se puede ver en la bibliografía que se dice que no se ponga el mismo nombre, porque sería como sustituir, ¿no? al bebé anterior.
puede ser. Es decir, puede ser que una madre que no haya superado su duelo quiera ponerle el mismo nombre como sustituto. Pero también hay casos, recuerdo una mamá en consulta y un papá que tenían muy claro el nombre que le querían poner a su hija. Creo que se llamaba Sara Silvia, no me acuerdo, porque era el nombre de una hermana de él que había fallecido hace años, y entonces dijeron ellos, antes de empezar a buscar familia, que su primera hija se llamaría así, ¿no? Entonces, bueno, ellos perdieron a su hija, que le iban a poner ese nombre en la gestación, y tenían muy claro que pasaron su proceso de duelo, y tenían muy claro que en un nuevo embarazo futuro iba a ser otra personita totalmente diferente a la hija, que la hija primera, aunque le iban a poner Silvia, iba a tener su espacio, pero que a esta segunda hija le querían poner Silvia. Entonces ahí no están haciendo una sustitución. Y quería, cuando has hablado sobre las pérdidas y cuando decías la interrupción, o sea, los abortos, pero los digamos que son los no voluntarios, como diciendo, pero estos no porque este aborto o esta pérdida ha sido porque la mujer no quería ese embarazo. Yo que me dedico a planificación, pocas veces, porque afortunadamente la mayoría de mujeres que hacen una interrupción voluntaria de embarazo, aunque pasan un pequeñito duelo, pues lloran su pérdida, la mayoría de ellas luego rehacen su vida, pero siempre hay poquitas. Pero esta mañana justamente he tenido una señora que es que muchas veces, a veces desgraciadamente, interrumpen no porque no quieran, sino porque no pueden asumir un hijo más o porque su pareja no les apoya. Claro. Y ahí las que más han quedado pilladas, las que más han quedado pilladas han sido las que interrumpieron porque su pareja les dijo que o el bebé o yo. Entonces, esas quedan. Entonces, la de esta mañana ha venido y me ha dicho, perdona que me ponga a llorar, porque es que hoy me toca llorar. Digo, chica, mujer, pues llora. Que era el primer día, o sea, la primera vez que venía después de la interrupción voluntaria del embarazo. Y aún me decía, no sé si hice bien en interrumpir este embarazo. Y ahí estas mujeres es que encima no es que no tienen ningún apoyo, es que encima son malas porque han matado a su hijo, porque no ha sido un aborto mal formado o porque estaba muerto, es que ya ellas han decidido que su hijo no iba a nacer. Entonces, ahí la culpa y el sentimiento, o sea, yo no me gustaría estar en la piel de esas mujeres, porque el dolor que llevan la culpa, algunas mujeres, yo creo que no las abandonan nunca. Y el problema es que no tienen dónde ir. A ver, nosotras en la asociación, por ejemplo, acogemos a todas las mamás que están en duelo. Y, por ejemplo, ese ejemplo que tú me estás poniendo sería una mamá en duelo. Nosotros siempre hablamos, y a mí me gusta hablar de interrupciones legales del embarazo, no voluntarias. Porque voluntarias, dijéramos, la acoto a esa, por ponerlo así un poco, esa chica jovencita que tiene muy claro que no quiere ser mamá, que se le ha retrasado la regla 2 meses y que va, interrumpe y no tiene ningún tipo de duelo. Eso para mí sería una interrupción voluntaria. Las demás no son voluntarias, aunque hayan firmado. Aunque hayan decidido por presiones sociales, familiares, económicas, pasarán un duelo. Y es cierto que la culpabilidad, tanto en esos casos como en mamás, como la que hemos visto en el ejemplo que decía que se encontraba tan sola, ¿os acordáis que ella tuvo que interrumpir y tuvo que firmar los papeles? Recuerdo muy bien a esta mamá que me decía, me dio unas pastillas, me las tenía que tomar yo sola en casa. Esta persona tuvo un sentimiento de culpa muy arraigado durante su duelo. Y los sentimientos de culpa, no solo en este tipo de duelo, sino en todos los tipos de duelo, cuando están arraigados, serían como una de las emociones más difíciles de procesar. Entonces aparecen también, aunque el bebé no vaya a ser compatible con la vida, ¿no? El tener que firmar toda la documentación, el tener que tomarte las pastillas, el tener que decidir, porque al final deciden, ¿no? Normalmente va muy acompañado al sentimiento de culpa. Sí. Sí, por ejemplo, yo he tenido algún caso
de mujeres que se les ha diagnosticado, como dices tú, algo incompatible con la vida, una cromosomopatía, y que están en la semana 13, antes de la 14. Entonces, algunas se ven presionadas, vienen a mi consulta como diciendo, es que si doy a tu consulta, es todo más rápido, porque me acojo al supuesto de interrupción legal, la voluntaria, la que decide la madre, y todo es más rápido. En cambio, si espero y me pongo en la semana 14 y la semana 15, ya todo va a ser mucho más complicado. Voy a tener que ir al hospital o tal. Y a mí a veces me da un poco de prurito decir, a lo mejor valdría la pena esperar que lo madures, que no vaya todo tan deprisa, y que tengamos que hacer la interrupción, que lo tengas que decir ya, porque te han dicho que si vienes a mi consulta 3 días de reflexión y todo es más rápido, y si dices necesito mi tiempo para hablarlo con mi pareja, con mi familia, para tal, y ya no puedo porque si no me planto en 14 más 1 y ya he perdido esa opción. Ahí me estás hablando también de cuando no hay ningún tipo de malformación ni nada. Cuando hay malformación, cuando hay malformación, por ejemplo, en la semana 12, o una cráneo. Sí, vale. Sí, perdona, María. A ver, yo siempre digo que se necesita tiempo y para decidir algo así se necesita mucho tiempo. Aquí en la Comunidad Valenciana y en muchos sitios en España se apremia con que se haga muy rápido y que se haga siempre antes de la semana 22 o para que no pase por el comité médico y todo esto. Pero, por ejemplo, hay otros sitios como es creo que es en Vall d'Hebron. Me acuerdo de una médico que llevaba casos de este tipo, decía, ¿por qué a veces tampoco no les damos la opción de llevarlo a término, el embarazo? Es que aquí esas posibilidades ni siquiera se les da a los papás. Y al final es un poco lo que recuerdo otra vez lo que decía la presentación, es que todo lo tienen que decidir ellos. Nosotros yo no sé lo que es mejor para un grupo de mamás. Para una va a ser una cosa mejor y para la otra, en la misma circunstancia, va a ser otra cosa mejor, porque no son las mismas personas. Entonces, hay que escucharlos, hablar con ellos. Habrá gente que querrá hacerlo muy rápido, por ejemplo, que dirá, incluso, por ejemplo, ya os pongo un caso, el bebé está fallecido en el útero y hay madres que quieren que eso pase corriendo porque les abruma esa sensación, esas emociones de decir, tengo un bebé muerto dentro de mí, les da miedo, están sufriendo y quieren que pase rápido. En cambio, a lo mejor otra mamá dice, pues prefiero irme a casa un día si me puedo ir, porque no pasa nada si me voy un día con mi bebé fallecido, porque así me voy a despedir de él y voy a escoger la ropa que le quiero poner o voy a estar con gente a mi alrededor que me quiere y me apoya. Cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Porque yo les digo, por lo menos en mi ámbito, que si interrumpen a partir de la semana 14 o 15 por una causa, por cromosoma, por tal, tienen la opción de la necro, de la autopsia, de los estudios post-mortem, que les ayudarán, como dices, a reafirmar de que es verdad, de que ese bebé tenía esa malformación o esa cromosomopatía y que para el siguiente embarazo hay un diagnóstico, o sea, que hay unas ventajas en esperar un poquito. Y en cambio, si se acogen al artículo 14 y lo hacen como dice esta mamá lo hace en casa, es que ha perdido todo eso. Porque está muy bien, Marian, que les des toda esa información. Lo importante es informarlas, que decidan. Entonces está muy bien porque al final sois vosotras las que conocéis todo el proceso. Ellas no, porque seguramente no les habrá pasado antes. Entonces está muy bien que tú les expliques todas las alternativas que hay, si se puede esperar, qué conlleva esperarse, qué no. Está muy bien. Enhorabuena. No, a vosotros por estar escuchándome y aguantándome tanto tiempo. Que va. Gracias, Marian, por tu participación. Rosana, hay una chica que se llama María González que quiere participar. María. Buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, sí, María. No te vemos, pero te escuchamos. ¿No? Ahora te vemos.
Bueno, darte las gracias, Rosa, porque es tan bonito escucharte que es fácil, ¿no? Y darte las gracias. Mira, a mí dos cositas que quería comentar. La primera, que siempre me surge la duda cuando has hablado de la vuelta a la planta, a la maternidad, cuando tienen que estar ingresadas, porque digamos que hay como dos vertientes de opinión que no sé cuál sería la mejor, ¿no? Si de alguna manera protocolizar el que vayan a cualquier planta externa donde no tengan que escuchar llantos de bebé, etcétera, etcétera, o el darlas a elegir, porque también hay opiniones que se comenta que las reafirma en su rol de madre, el volver a la planta de maternidad, ¿no? Pero claro, cuando tú das a elegir a una persona que desconoce realmente a todo lo que se puede encontrar, también me parece como un poco, sí, yo te voy a dar a elegir, te voy a hacer partícipe de tu decisión, pero, joder, no sabes a lo que te vas a enfrentar, sobre todo si eres primeriza, ¿no? Entonces, ¿para ti qué sería lo más recomendable a la hora de protocolizar esto? Mira, yo casi todos los estudios que he visto y por la experiencia que tengo, creo que es mejor que no estén en una planta de maternidad. ¿Por qué? A ver, os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que vosotras mañana vais a contraer matrimonio con una persona y de repente se muere. Y al día siguiente tenéis que celebrar su funeral. Que en la misma iglesia que estáis celebrando su funeral hay parejas de recién casados. Es decir, psicológicamente, es muy abrumador decir, tengo que estar dando a luz a mi hijo muerto, no tengo yo a mi hijo, he perdido a mi hijo y todo a mi alrededor es felicidad porque tienen hijos vivos, ¿no? Psicológicamente. Yo entiendo que pueden haber hospitales que, porque sean hospitales pequeños, por ejemplo, no tengan alternativa que el personal médico pueda acceder, ¿no? al trato con la mamá a nivel físico y que a lo mejor tengan que ponerla pues a lo mejor en la última habitación o en la primera cuando el contacto esté más alejado. En cuanto a lo que decías de reafirmar el rol de madre, es que al final la persona que va a tener un duelo ya se considera madre antes de tener. Sí, claro. Y si yo, por ejemplo, no me considero madre, porque me pongo y fallece el bebé que llevo dentro, porque me pongan en la planta de maternidad, no va a aparecer de repente en mi rol de madre. Claro, es que entonces, ahora tú sabes que en redes hay tantísimos directos, o sea, yo estoy viendo muchas cositas que van también en este sentido de, bueno, es que estas madres también tienen derecho a estar tratadas por enfermeras de maternidad, especialistas en sus cuidados, ¿no? Sí. Y a mí me contraría también mucho porque realmente lo que intentamos hacer con estas mujeres es un alta precoz, ¿no? Entonces, eso no, claro, es que, perdona que te interrumpa. María, perdona que te interrumpa. A ver, yo creo que físicamente deberían estar cuidadas por personas como vosotras, que sabéis cómo hay que cuidarlas. Que a lo mejor puede ser un inconveniente porque tenéis que bajar a otra planta o subir a otra planta, pero el personal médico no lo va a tratar, por ejemplo, la planta de traumatología, porque es un poco absurdo, ¿no? Y entonces, es un problema a veces físico. ¿Vale? Sí. Y luego, perdona, me habías dicho otra cosa y se me ha ido de la cabeza. Bueno, yo creo que no es que sea un problema físico, es que yo creo que muchas veces es un problema de voluntariedad, porque creo que no es tan difícil el tener una mujer desplazada en traumatología y que una matrona o una enfermera yo creo que somos las matronas las que tenemos que dar este servicio, que somos las que deberíamos de estar en las plantas de maternidad, ¿no? El que haya una matrona que se dedique a visitar a esa mujer, ¿no? Tantas veces como haga falta, ¿no? Mira, yo en Carolina también lo sabrá porque estábamos haciendo un protocolo, se está trabajando para la Generalitat Valenciana para hacer un protocolo a nivel de toda la comunidad. Sí, yo estoy contigo en ese protocolo. Claro, y este tema surgió, por ejemplo, y yo recuerdo que tenía un montón de bibliografía, de estudios realmente que consideraban que era mejor no estar en una planta de maternidad. Igual que no me he encontrado a nadie en mi experiencia que me diga que hubiera preferido estar en una planta de maternidad. He encontrado gente que ha estado en una planta de maternidad
y no se ha sentido muy mal, pero he encontrado gente que ha estado en una planta de maternidad que se ha sentido muy mal. Claro. Pero no solo las mamás, hasta los papás. Por ejemplo, yo recuerdo un caso que un papá me decía, es que salía a coger el ascensor y me encontraba a todos los padres sonriendo, con ramos de flores, con peluches, y es que es muy duro. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, como siempre, como decíamos antes, dar información, no cuesta nada preguntar, a lo mejor preguntas, ¿dónde prefieres estar? Vale, y luego también simplemente decir a mis compañeras que a raíz de estar en este grupo, en esta comisión de estudio del duelo perinatal, donde hemos elaborado un protocolo a nivel de la comunidad, pues al participar en él, me di cuenta, por ejemplo, que en mi departamento pues no había ningún tipo de asociación, porque es un departamento pequeño, ¿no? Donde no había ningún tipo de asociación ni de taller de ayuda mutua entre las madres con pérdida, ¿no? Entonces, contar a mis compañeras que hemos elaborado, igual que tenemos un taller de lactancia materna, ¿no? Pues que dimos el salto de hacer un encuentro de un grupo de ayuda mutua entre madres con pérdida gestacional que abarca desde cualquier semana de gestación hasta meses después del periodo neonatal, que no tenemos unas barreras establecidas, ¿no? Y que hemos intentado sacar ese grupo fuera del ambulatorio de atención primaria, que estamos haciendo unos encuentros con colaboración con otros profesionales de la zona que de manera altruista están colaborando conmigo y con otra matrona, y que la experiencia ha sido súper positiva, súper bonita, muy fácil de hacer. Entonces, que de verdad que recomiendo a aquellas compañeras que vean que hay esta necesidad en sus departamentos que se lancen a realizarlo, porque para estas madres es tan importante el tener estos encuentros, el poderse ver, el poderse comunicar y que una matrona, siempre que haya voluntariedad, todo fluye y todo va a salir muy bien, ¿no? Sí. Y que os animo a llevarlo a cabo, ¿no? Sobre todo en departamentos como el mío, que estamos pues, a 40 kilómetros de una gran ciudad, ¿no? O a 50, que es inviable para una familia el desplazarse, el que se animen a hacerlo, porque es francamente bonito y necesario. Ya. Bueno, y desde aquí os echo un lazo que cualquiera que quiera montar un grupo de apoyo os podemos ayudar desde Nubesma. En Nubesma hacemos muchos grupos de apoyo de duelo y hacemos también grupos de apoyo de duelo online. Y si alguna o alguno de vosotros estáis en algún sitio como María, que bueno, es difícil que las mamás y los papás accedan a los grupos de apoyo que hacemos aquí en Valencia Capital, aunque pueden hacer online, y queréis montaros, os puedo ayudar también dándoos bibliografía de cómo montar los grupos o incluso haciendo algún encuentro así, una reunión para que hablemos sobre ello. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, María. Creo que quería hablar María José. Pues, ¿se me escucha? Sí, muy bien, sí. María José. Vale, ya no se me ve porque es que estoy malita y no he puesto el vídeo. Rosana, en primer lugar, felicitarte porque es un placer escucharte y queriendo profundizar en el tema, pues la verdad es que es un lujo poder contar contigo en la Comunidad Valenciana. Mira, más que una pregunta, quería ver si era posible que reflexionaras un poquito más sobre la donación de leche a los bancos de leche de las mamás que han sufrido una pérdida. Aquí hay muchas residentes de matrona y entonces es muy importante que sean capaces de entender un poco el tema también por darle esa información a las madres que han tenido una pérdida. Gracias. Gracias a ti, María José. Bueno, aquí en la Comunidad Valenciana, si no recuerdo mal, en la FE hay un banco de leche materna. No sé si aquí hay alguna patrona o algún personal de la FE. Entonces, y luego, por ejemplo, en Castellón también pueden, es decir, hay un centro, pero ahora no recuerdo el nombre. Al final, lo importante es que podamos decirle a las mamás que esa leche que no van a poder utilizar pueden o bien donarla o bien inhibirla. Están en todo su derecho, ¿no? Es decir, que tengan que tomar la decisión. Hay madres a las que les ayuda muchísimo donar la leche.
¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, una persona que sea donante de sangre o donante de órganos, ve una finalidad. Entonces, a lo mejor dice, bueno, no puedo alimentar a mi hijo, pero quizá pueda salvar a otro bebé que esté en neonatos, quizá pueda ayudar con mi leche. Hay otras mamás que les puede venir hasta mal, ¿no? Es decir, el tener que extraerse la leche no teniendo a su bebé puede ser un trauma, pero al final son ellas las que tienen que decidir. Y yo entiendo que en todos los hospitales esta información se les tendría que decir, siempre, siempre, para que ellas decidieran. Y luego una cosa que me parece muy importante, que quizá a veces se pasa por alto, y sé que se pasa por alto porque me lo han comentado muchas mamás, cuando hacen interrupciones del embarazo, cuando tienen pérdidas de pocas semanas, a lo mejor 16 semanas, 17 semanas, no sé yo médicamente cuándo está establecido darles la pastilla para interrumpir la lactancia, pero vienen muchas mamás con unas pérdidas tempranas que dicen, es que cuando llegué a casa me subió la leche. Yo no entiendo, no sé si hay un protocolo establecido, decir, bueno, a partir de tantas semanas, pero claro, dejar que una mamá llegue a su casa y le fluya la leche y no tener a su bebé es un trauma añadido, como decíamos antes. Y no sé si alguna vez podéis contestar si es un protocolo que esté establecido, el que sea a partir de algunas semanas. No, yo creo que no hay ningún protocolo establecido. Lo que pasa que sí que es cierto que nosotros en el protocolo de la Comunidad Valenciana hemos establecido que sea a partir de la semana 18 que se contemple la posibilidad de la donación de leche, porque la lactogénesis se puede iniciar a partir de la semana 17-18. Lo que sí que es importante es que hay que suministrar a aquellas mujeres que desean donar la leche, hay que darlas el material, porque el banco de leche no acepta cualquier muestra que no sea con material que se le haya proporcionado desde el hospital. Entonces, esto es importante. Nosotros, yo este tema la verdad es que no lo domino demasiado porque en nuestra asociación pocas mujeres, es decir, se han quejado de que no les han dado la alternativa, pero muchas incluso dicen, a lo mejor me lo hubieran dado y no hubiera donado. Sí que hay una asociación que la lleva una chica que se llama Olaya Rubio, pero ahora no recuerdo en este momento el nombre, que se dedica a eso y que puedo pasaros información porque seguro que tienen en su web muchísima más información sobre el tema, porque yo realmente no lo conozco en profundidad. Sí, es Movimiento Rubén. Exacto, Movimiento Rubén, que no me salía. Bueno, creo que hay otra persona también. Otra compañera que tiene la mano levantada, Marian. Hola, buenas tardes, ¿se oye? Sí, se te oye, Marian. Hola, vale. Mira, Rosana, yo soy matrona de primaria. Entonces, has comentado pues, bueno, que los factores que intervienen en el duelo, hay factores personales, hay factores familiares, factores situacionales, etc. Y está claro que una mujer que pasa por un aborto o sufre, pasa por una muerte fetal o perinatal, pues esto nunca sale de su mente, ¿no? Entonces, en referencia al duelo, ¿cuándo consideramos que un duelo se cronifica, que un duelo es patológico? Porque nosotros llevamos el seguimiento de estas mujeres en primaria y las llevamos a lo largo del tiempo. Entonces, quería que hablaras un poco de esas señales que nos tiene que hacer ver que estamos ante un duelo cronificado o un duelo patológico. ¿Y qué tipo de terapia empleáis en estos casos en vuestra asociación? Gracias, María. A ver, un duelo patológico complicado no se puede evaluar hasta pasados 6 meses. Es decir, hay test que evalúan el duelo patológico complicado o mediante entrevista y solo se puede tener en cuenta cuando ya han pasado 6 meses de la pérdida. Pero, como explicaba en la presentación, sí que tenemos muchos factores que nos pueden poner en alerta de que ese duelo va a ser complicado o patológico, o puede ser, ¿no? Que es lo que yo he intentado un poco transmitiros, que en este tipo de duelos gestacionales y perinatales hay muchos factores de riesgo y hay muy pocos factores protectores. Entonces, por eso mismo, yo aquí haría una labor preventiva desde primaria. Desde un primer momento les facilitaría ayuda,
En la sanidad pública, por desgracia, en estos momentos carecemos de psicólogos que lo acompañen. ¿Por qué? Porque hasta que no es algo patológico, el psiquiatra no deriva a un psicólogo y lo entienden como un proceso de duelo normal. Aunque ya os digo yo que desde mi experiencia clínica no es un proceso de duelo normal. Es un proceso que tiene muchos factores que van a predisponer a que sea complicado si no tiene ese acompañamiento, ese apoyo social. Entonces, en Nubesma recibimos a los papás y a las mamás, pero no desde el primer momento, sino incluso desde antes. Es decir, a mí me han llamado desde el hospital antes de dar a luz o a lo mejor antes de una interrupción del embarazo y les hemos prestado apoyo. En Nubesma siempre damos primero un apoyo, aunque sea telefónico individual, y si una persona lo requiere, también le damos un apoyo personal. No hacemos terapia gratuita, pero sí los grupos de apoyo de Nubesma los dirigimos psicólogas, porque Nubesma es una asociación sin ánimo de lucro que no tiene ningún tipo de fondos y todas las personas que trabajamos en ella lo hacemos de forma gratuita. Yo cuando veo a una pareja la primera vez, como viene de parte de Nubesma, no le cobro la sesión, pero no puedo hacer terapia con ellos sin cobrar la sesión. A no ser que a veces lo hemos hecho, por aparte que tampoco lo permite el Colegio de Psicólogos así como así, pero tampoco lo hemos hecho alguna vez cuando alguien no tenía medios, no tenía medios económicos, no tenía cómo poder ir a un psicólogo. En la Seguridad Social le habían dado fecha para un psiquiatra al cabo de un mes y el psiquiatra le daba para el cabo de otro mes para ver al psicólogo. Y entonces, bueno, pues en nuestros ratos libres, en sábados y domingos, le hemos estado acompañando. Y luego los grupos de apoyo desde el primer momento, cuando hablamos con ellos la primera vez, vemos cuando están preparados y cuando ellos se sienten preparados o los vemos, empiezan los grupos de apoyo. Hacemos tantos grupos de apoyo como sean necesarios. Por ejemplo, este mes de febrero, después de tanta fiesta y esto, no pensábamos, perdón, de enero, estoy en febrero, que a lo mejor solo iba a haber poquita gente para un grupo y de repente ha habido tanta gente que el día 21 viernes hacemos 2 grupos, de duelo hablo. Luego también, por ejemplo, hoy viernes está haciendo uno de arcoíris. Entonces, acogemos a todo el mundo. Nos da un poco de miedo que realmente porque en muchos hospitales nos conocen, en otros no, algunas matronas nos conocen, otras no, y a veces nos da un poco de miedo que cuando nos conozcan más no podamos acoger a la gente. Pero bueno, os aseguro que aunque sea fines de semana seguimos haciendo grupos de apoyo para estar al lado de todas las familias. Gracias, Marian, por tu pregunta. Teresa Martínez tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Rosa, por la comunicación. Bueno, perdonad que no pueda poner la cámara. Comentar un par de cositas. Rosa, sé que en las interrupciones de embarazo legales sí que se les da para supresión de lactancia, ¿vale? Acompañado recientemente a una persona conocida y eran 15 semanas y se les dio para supresión de lactancia, ¿vale? Entonces, y luego comentaros que sé, por lo menos en algunos departamentos, que hay las sexólogas de los centros de salud sexual y reproductiva están haciendo un acompañamiento, por lo menos inicial, y con algunas sesiones. Quizás es algo que se podría, quizás las matronas del departamento hablar con esa matrona, con esa sexóloga. Supongo, claro, como todo, lo hacen un poco de manera voluntaria, pero sí que por lo menos sé en 2 departamentos. Pues sí que es interesante, Teresa, que haya esa comunicación, ¿no? Y que se puedan derivar a mamás, a estas sexólogas que lo hacen, que las pueden acompañar. Igual que muchas gracias por la información de que a partir de las 15 semanas, sé que esto no se hace en todos los sitios, sino a nosotros no nos llegarían mamás que cuando han llegado a casa a la 17 semana les ha subido la leche, por ejemplo, pero es interesante y por eso lo preguntaba, que lo comentemos para que todas las personas que estén aquí sepan que puede suceder, ¿no? Y que estaría bien que siempre se diera.
siempre se les aconsejara, o por lo menos se les preparara, como decíamos antes en la presentación, ¿no? Decir, estoy con una persona, estoy con los ojos vendados, me está acompañando alguien, pero que me guíe, que me diga, esto te puede pasar cuando llegues a casa, que estén preparadas ellas. Sí, nuestro departamento es uno de esos departamentos, Teresa, que hablamos con la sexóloga y ella ve a los casos que la vamos derivando, pero siempre ha sido de una manera voluntaria y de un trato, de un pacto que hemos hecho las matronas con esta chica, pues porque da este servicio, la encanta, porque nos veíamos en la tesitura de que si mandábamos al psicólogo convencional, pues que era como, yo qué sé, es que no quiero que sea un poco fuerte, pero es como mandarla a hablar con una pared, que es que no todo el mundo vale para este tipo de duelos, que hay que tener formación, porque es que si no el feedback de las madres era como, sí, me han mandado al psicólogo de la Seguridad Social, pero es que no es lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotras hablamos con la sexóloga que tiene algo de formación y lo estamos haciendo así, la verdad es que estamos muy contentas. Sí, como dices, sí, María, fue a raíz de, pues de algún encuentro, de ver que había una psicóloga, de preguntarle, y puede que fuera a lo mejor de vuestro departamento, y fue cuando surgió la opción. Yo la verdad es que donde trabajo están las de la UCA, le pregunté a la psicóloga de la UCA, ella me dijo que no podía, que era imposible, y entonces fue ella realmente la que me remitió también a la de salud sexual y reproductiva de nuestro departamento, y ha respondido. Nuestro es el del Hospital de San Juan, y ha respondido súper bien. Pero claro, me imagino que debe ser, pues esto, lo que tú dices, que de manera voluntaria ella se ofrece, pero lo decía un poco también porque es algo que a mí no se me había ocurrido. Y quizás el hecho, igual aquí hay bastantes matronas de primaria y puede ser, o incluso de especializada, y que puedan, pues, por lo menos preguntarlo, y puede ser interesante. Si os parece, vamos a dar paso porque hay más preguntas y se está llegando ya la hora. Lucía, ¿querías preguntar algo? Ahora, se me oye ahora, ¿no? Ahora sí. Hola, yo soy Lucía Boix, estoy en Castellón, en el departamento 02. Perdonad porque me he perdido mucha parte de la charla, pero me ha sido imposible. Pero bueno, quería aportar, por lo que habéis dicho antes de Castellón, que efectivamente en el Hospital General se hace la donación de leche y que efectivamente también dan la inhibición de la lactancia a partir de la semana 16, según la opción que la madre prefiera. Y bueno, actualmente estoy en primaria, entonces pues me ha dado mucha pena perderme parte de la charla porque justo antes del verano, con una médico de mi centro de salud, pues hicimos precisamente una charla para los compañeros del centro de salud, pues a raíz de que yo me había llamado la atención porque había tenido como muchos casos en poco tiempo de pérdidas y bueno, y esta compañera en concreto pues lo había vivido ella en persona, entonces nos ocurrió montar esta formación y la verdad que fue súper bonita porque los compañeros, bueno, alucinaron, ¿no? Bueno, pues cuando contamos la situación y realmente los recursos, porque bueno, ya nos documentamos y por supuesto nombramos también a Nubesma, Dolina, bueno, pues las asociaciones, las lecturas y la verdad que bueno, pues en el centro de salud donde yo estoy ahora sí que es verdad que junto con la psicóloga sexóloga del centro pues la verdad que estamos trabajando en equipo con ella y, como digo, pues por desgracia no tuvimos varios casos, bueno, y claro, es algo que tenemos todas en nuestra profesión. Y bueno, creo que se ha creado un grupo de trabajo bonito porque, bueno, nuestros compañeros muy agradecidos por la información que recibieron porque la mayoría lo desconocían. Y bueno, yo en este caso estuve tantos años en el hospital que creo que pude aportar también pues el cómo se está trabajando en este caso allí, ¿no? En el General de Castellón. Y bueno, dentro de lo doloroso del tema la verdad que fue bonito. Yo siempre cuento que uno de los partos más bonitos que he asistido precisamente fue, pues eso, con una pérdida. Pero bueno, pues que podemos aportar mucho, ¿no? a las parejas y bueno, y en este caso a nuestros compañeros de profesión, sean médicos, enfermeras y matronas. Y bueno, era por aportar ese granito de Castellón de que sepáis que, bueno, pues eso, que Nubesma que os tenemos en cuenta.
Sí, además, yo tengo que ser sincera y decir que me acuerdo mucho de los hospitales de Castellón porque la mayoría de familias que vienen de allí, el personal que les habéis atendido, sois súper empáticos, súper atentos y habéis hecho todo lo que se debe de hacer. Es así. Y hay veces que es sorprendente, pero siempre lo digo, vienen de otra forma las familias en duelo cuando las cosas se han hecho bien y vienen súper agradecidos. Y me llama mucho, pero no solo el general de Castellón, que también, sino otros dos que hay en Castellón. Cada vez que vienen familias de Castellón se nota que sois personal formado, que os interesa el tema, que sois sensibles. Pues, bueno, se agradece tu respuesta, ya se me ha puesto hasta la piel de gallina, porque bueno, realmente pues siendo que es un tema tan doloroso, pues repito que a mí he tenido, vamos, uno de mis partos más bonitos pues fue con una pérdida. Y sí, la verdad que bueno, que creo que somos una pieza importante y que podemos hacer mucho, mucho, mucho. Sí, además supongo también que tiene que ver a veces con lo grande o pequeño que sean los hospitales. Hay hospitales que a lo mejor tienen un protocolo pero son muy grandes y según el equipo médico, porque yo me preguntan, ¿en qué hospital lo hacen mejor que en otro? Y nunca lo digo. De hecho, lo que os comentaba antes en el vídeo, prohibimos, aconsejamos a los participantes que no dijeran el nombre de los hospitales ni las personas que les habían atendido, porque es que de todos los hospitales llegan personas donde han sido muy bien acogidas, donde el personal era muy empático con ellos, donde les han aconsejado muy bien, y del mismo hospital a lo mejor gente que no les han aconsejado bien, que se han sentido solas. Entonces, no me gusta hablar de unos hospitales u otras porque creo que depende mucho de las personas, depende mucho de vosotras al final. Pues nada, gracias. Gracias a ti, Lucía. Para terminar, queda Marian. ¿Quería hablar Marian? ¿Tiene la mano abierta? Abierta, no levantada. Igual, así. Bueno. ¿Marian? No, yo ya había hablado. Igual se quedaba vale, sin bajar, pero ya estaba. Gracias. ¿Susi? Marian, ¿querías hablar? Nada, o sea, que simplemente quería deciros que los sexólogos, psicólogos que trabajan en los centros de salud sexual y reproductiva atienden a cualquier mujer que tenga algún problema derivado de cualquier evento, de cualquier aspecto de su salud sexual y reproductiva, que no es voluntarismo, que entra dentro de sus atribuciones, que si tenéis, que está claro que hay pocos psicólogos, que hay muchas mujeres, pero que si descolgáis el teléfono y le comentáis el caso, vamos, os van a echar una mano. Simplemente era eso, para reivindicarlo de la figura de los psicólogos en los plannings. Pues muchas gracias. Y yo creo que la medición de la lactancia, cosas que yo he leído, es que para no pillarse los dedos a partir del segundo trimestre. Porque hay mujeres que en la semana 13-14 te la pueden tener. Sí. Entonces, a partir de la semana 12, en el alta, sistemáticamente, inhibición de la lactancia. Quizás se debiera hacer así para que no surja ningún caso. A mí me surge una duda a partir de, primero, daros las gracias porque gracias a las mujeres, ¿no? Y a la formación y a la sensibilización que desde asociaciones como la vuestra nos ha ayudado a formarnos y a cambiar nuestra actitud, que la verdad es que yo de cuando me formé ahora ha cambiado del cielo a la tierra. Hacemos todo lo contrario y ha sido gracias pues, a que se nos haya despertado esa sensibilidad. Hay una de las cosas que a veces nos preguntamos, porque como estos eventos a veces son muy rápidos y tampoco a veces la sociedad está preparada, es con el tema de las fotografías. La mayoría de las parejas admiten el despedirse, el llevarse algún recuerdo, el poder hablar del bebé durante el proceso. Estoy hablando en el hospital que es donde yo trabajo, ¿no? Y es donde un poco cogemos la patata caliente, porque muchas veces vienen, no se lo notan, no hay latido, hay que inducir el parto y entonces pues es todo muy, muy caótico. Muy rápido.
Entonces, el tema de las imágenes puede que sea el que más les, o por mi experiencia o lo que hablamos las compañeras, lo que más les cuesta a los padres el decidir. Entonces, yo quería saber si por vuestra experiencia posteriori, las mujeres les gustaría haber tenido ese recuerdo, echan de menos ese recuerdo que en ese momento rechazaron, y luego a veces pensamos hacer las fotografías, guardarlas un tiempo por si esos padres vuelven y quieren recuperarla, pero tampoco tenemos claro, como ahora hay tantos problemas con la protección de datos y son menores, ¿no? Claro. Eso, si eso lo podemos hacer, ¿cómo lo veis desde la asociación? ¿Es una impresión nuestra o realmente verbalizan eso las mamás? A ver, Susi, muchísimas gracias por tu pregunta, porque además me parece súper interesante y que nos escuchen todos, ¿no? La fotografía post-mortem ha existido siempre. Antes, cuando no habían cámaras fotográficas en las casas, no había móviles, había gente que no había tenido una fotografía durante su vida o había tenido solo la de la boda, y una vez fallecía la persona, se hacía una foto en familia. ¿Qué ocurre? Que hoy se ha perdido la fotografía post-mortem porque todo el mundo tenemos móviles, tenemos miles de fotos y vídeos de la gente que queremos y que luego fallece. Cuando fallece un bebé no hay fotos suyas y solo va a haber una oportunidad. Pero hay que decirlo, como decíamos, con delicadeza, con tiempo. Yo a veces me han llamado algunos papás antes de dar a luz y entonces me preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué les aconsejo? Y ante la aconsejarles, decir, bueno, podéis, yo siempre digo, podéis hacer esto, podéis hacer fotos, porque va a ser el único recuerdo de su carita que tendréis después. Si no os atrevéis, que os las haga alguien, algún familiar con su móvil, y cuando estéis preparados que ella os la enseñe, un abuelo, una abuela, un hermano. Hay papás que me han dicho, me suena gore esto, de hacer la foto a un bebé muerto, pero lo voy a hacer. Si yo le hago un par de fotos y me las guardo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Os aseguro, yo he visto, os voy a contar el caso de una mamá, no tenía fotos de su hija. Nosotros sabemos que hay patólogos que a veces hacen fotos de los bebés. Entonces, cuando las madres dicen no tengo una foto de mi hija y o de mi hijo y me hubiera gustado tenerla, les decimos, pregunta en anatomía patológica, les informamos de que no siempre se hace, pero que algunos patólogos sacan fotos. También para que no vayan con la ilusión de querer recuperar la foto. Recuerdo una mamá que en el hospital, era un hospital en Valencia, ya no estaba la patóloga trabajando, pero no le podían decir si había hecho fotos o no. Pues hizo una labor de investigación de detective hasta encontrar la patóloga en Madrid, para solo preguntarle si le había hecho alguna foto a su hija. Por desgracia no le había hecho ninguna foto. Pero para ellos es como un tesoro. Es lo que decía antes, es esta imagen que aunque se hayan despedido sus hijos, con el paso del tiempo tienen miedo de que se les borre de la cabeza. Y sí que es verdad que hay mamás o papás que a veces no están preparados para verlas. Recuerdo, pero que luego con el tiempo las ven. Recuerdo una mamá que al principio de venir a un grupo de apoyo contaba que el marido había hecho fotos, pero ella no las podía ver. Era superior a sus fuerzas. Y entonces el marido las tenía guardadas. Y que poco a poco empezó un día, bueno, enséñame una esquinita de la foto, enséñame dónde se le ve la manita, otro día tal, y de repente un día se levantó y dice, quiero verla, necesito ver la foto de mi hijo. Manel se llamaba el nene. Y una vez vio la foto de su hijo, la llevaba en el móvil, en la pantalla del ordenador. Sí que se arrepienten muchas familias cuando no han tenido la oportunidad. Hay que explicarlo con mucha delicadeza. Y desde el hospital, a tu segunda pregunta, Asunción, realmente es verdad que por la ley de protección de datos no podéis hacer una foto vosotras con el móvil y guardarla, pero sí que podéis incitar a la familia a decir, si ellos no quieren, pidiéndole permiso a los padres también, porque hay que pedirle permiso a los padres. Si no queréis, vosotros queréis que la hagan los abuelos, o queréis que os hagamos una foto con vuestro móvil y no lo abráis las fotos hasta que estéis preparados. Y en el caso de que digan que no, yo siempre aconsejo que
en anatomía patológica que les hagan una foto, los forenses sí que pueden hacerla. Pueden hacerla y guardarla en su expediente, porque hay muchas familias que han recuperado fotos de anatomía patológica. Luego han recortado la foto y se han quedado con la carita del bebé, pero muchos patólogos sí que hacen una foto del cuerpecito entero. Y es un gran tesoro para los papás y las mamás. Creo que eso puede que sea el paso que más difícil nos resulta, pero vamos, es seguir incidiendo y darle más importancia. Y igual no callarnos a la primera. Lo que pasa es que es complicado a veces la comunicación porque no sabes hasta dónde estás apoyando y dónde empiezas a forzarlos. También una situación tan complicada, pero te agradezco mucho porque es una duda que yo pienso que siempre las madres a posteriori les gustaría verlo, sí, les gustaría recordarlo, pero también es un momento de tomar ese tipo de decisiones para las que no estamos culturalmente preparados porque hemos perdido esa cultura. Bueno, quería darte las gracias porque la charla ha sido preciosa, por colaborar con la asociación con tanta ilusión y de manera desinteresada. La verdad es que ha sido una tarde muy emotiva y estamos encantadas contigo, Rosana. Estoy segura que todas mis compañeras por el chat, bueno, por el WhatsApp nos están dando las gracias por tu charla y que son unos temas que nos tenemos que estar reciclando continuamente porque las emociones son importantísimas en nuestro trabajo. Y a veces nos centramos mucho en la fisiología y el secreto está en otro sitio. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Gracias a vosotras, gracias a todos los que habéis participado. A mí me ha encantado estar con vosotras y vosotros esta tarde y cuando queráis que repitamos, aquí estoy. Sabéis que en Nubesma una de las líneas principales de intervención también nuestra es apoyar al personal médico sanitario para ayudaros a vosotros y a vosotras a que podáis hacer vuestro trabajo y, como decía Susi, pues a veces apoyando de esa manera psicológicamente, que ayudan a veces mucho más que solo la parte fisiológica a las familias. Yo creo que si en los hospitales se hicieran las cosas un poquito mejor, sé que es difícil porque, por lo que decíamos, falta de formación y faltan muchas cosas, llegarían muchísimas menos familias a nuestra asociación. Entonces, para nosotros es un privilegio poder ayudaros y apoyaros. Y saber que todos los que seáis de la Comunidad Valenciana, que está en Nubesma, que la podéis dar como referencia de asociación, podéis mirar nuestra página web, la información que tiene. Hay una pestaña en la web que es para profesionales médicos sanitarios, que hay bibliografía, hay información y bueno, a través de la Asociación de Comares, yo pasaré la presentación la habéis grabado, ¿no? Sí. Y os pasaré bibliografía también y todo lo que necesitéis. Muchas gracias a todos. Pues gracias. Un abrazo inmenso. Gracias a todos por estar ahí. Buen fin de semana a todas. Venga, nos vemos. Gracias. Continuamos con la formación. Gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo.